Ya estamos de vuelta aquí para nuestro análisis en perspectiva. Vamos a hablar de este tema de mucha actualidad, de la privacidad en los tiempos, dijimos acá, de Facebook. Pero primero vamos a ver unos datos con Paulina que nos van a ayudar a contextualizar el tema. De acuerdo con Symantec, corporación que desarrolla y comercializa software sobre seguridad informática, las redes sociales han adquirido una importancia considerable en la vida digital del público adulto. Conforme a la encuesta ¿Qué tan conectado está México?, realizada por el Gabinete de Comunicación Estratégica, casi el 81% de los usuarios mexicanos de Internet ingresa a sus redes sociales todos los días y permanecen conectados al menos de 1 a 2 horas. Esta encuesta también señaló que Facebook, WhatsApp, Twitter y Google Plus son las redes sociales favoritas de los mexicanos. A pesar de que las personas usen las redes sociales para informarse acerca de los sucesos políticos y públicos, el 62% de los usuarios considera que la información divulgada en estos medios no es confiable. El 37% cree lo contrario. Conforme a la Asociación Mexicana de Internet, en el 2015 alrededor de 53.9 millones de personas usaron redes sociales. Vamos contigo, Pedro. Pues gracias, Paulina, por estos datos que nos ayudan a ver la magnitud y la utilización de esto que llamamos redes sociales. Pero, ¿qué les parece, Jesús Añeres, que antes de entrar a ese tema y antes de ver cómo funcionan, cuál es su utilización y cuáles son los casos dilemáticos que están hoy en la opinión pública, pero que van a estar permanentemente ahí en el debate, vámonos desde el inicio? Ayúdenme nada más a ver qué es lo que está en juego. ¿Qué es esto que llamamos derecho a la privacidad? Y cómo interactúa con otro tipo de derechos, como el derecho de acceso a la información, la libertad de expresión, etcétera. Hagamos un poco como esa reconstrucción del escenario de los dilemas del tema. Empecemos, si te parece, Jesús, con ¿qué es la intimidad? ¿Qué es la privacidad, mejor? Yo entiendo la privacidad no como un derecho en sí mismo, sino como un ámbito personal. Entonces, tenemos ciertos derechos que protegen ese ámbito personal. Tenemos la protección de datos personales, la protección de comunicaciones, la protección del domicilio, una serie de derechos que nos aíslan en una esfera de lo privado que generan esta esfera de la privacidad. O sea, tú dirías, la privacidad es el bien que queremos proteger y lo protegemos a través de otra serie de derechos. Exactamente. Nada más para preguntarte, esa sería una descripción además muy legal, digamos, muy ajustada a lo que establecen las leyes. Exactamente. Ok. A ver, frente a esa protección de eso que llamamos privacidad, hay siempre un discurso de que hay el derecho de algunos de mirar hacia adentro, ¿no? Y hay quien reivindique ese derecho, digamos, a acceder a información, incluso cuando pudiera considerarse privada, sobre todo obviamente de personajes públicos. Ayúdanos a ver esa arista. ¿Cuándo alguien puede legítimamente reclamar, reivindicar el derecho de mirar hacia la privacidad de otra persona? Principalmente cuando estamos ante personajes públicos como funcionarios, autoridades, las personas tienen derecho o existe una línea más franja de la vida privada porque lo que ellos hacen y la forma en la que ellos desempeñan su día a día entra en lo que es el interés público de las personas. Entonces nosotros como ciudadanos tenemos interés en ver qué es lo que están haciendo, por ejemplo, ver cómo manejan sus ingresos o de dónde provienen sus ingresos, que incluso eso es público, pero también nosotros queremos saber más de ellos. ¿Y tenemos una especie de derecho a saber? Sí, totalmente. Nosotros tenemos derecho a saber cómo se desempeñan y qué es lo que están haciendo, per se a que existe una franja muy delicada. A ver, pero un punto importante que les pregunto, Jesús, no sé, en fin, si quieren complementarla. A ver, yo estoy de acuerdo con Añeres, dice, cuando se trata de personajes públicos, y ella se ciñó a funcionarios públicos, no necesariamente a cualquier tipo de personaje público, la línea de la privacidad es más delgada y hay un interés legítimo a saber ciertas cosas. Ya sé que la pregunta es muy genérica y muy amplia, pero ¿qué cosas tenemos derecho a saber? ¿Tenemos derecho a saber las que tienen que ver también con su vida propiamente privada? No, yo creo que hay que diferenciar cuando la persona trae la cachucha de autoridad y cuando la cachucha trae la cachucha de ciudadano. No podemos pensar que el mismo ámbito de privacidad le aplica cuando es autoridad que cuando está con su familia un fin de semana. Te hago una pregunta difícil. El tema de su expediente de salud. Es privado. Es privado. Es privado el del presidente de la República. Tiene injerencia en sus actividades, por ejemplo, si lo limita en sus facultades cognitivas para llevar a cabo una decisión,
puede ser plausible su publicidad. Yo pienso que la regla general es que no. La regla general es que esa información es privada, Exactamente. aunque pudiera tener relevancia pública. Ok, es decir, ahí ustedes trazan una frontera, me queda muy clara. Hay un tercer derecho que juega en esto todo el tiempo, que es, ya me explicaron ustedes el tema de la privacidad, ya me explicaron el tema del derecho a la información y más o menos cuáles son las fronteras, pero hay quien reivindica que también tenemos el derecho de libertad de expresión y que ese derecho de libertad de expresión nos permite legítimamente difundir todo aquello de lo que tengamos conocimiento que queramos difundir, incluso cuestiones de la vida privada de otro. ¿Qué dirías de eso, Añeris? Totalmente, y este es un tema muy delicado ya que nos estamos ciñendo a un contexto totalmente nuevo. Las barreras o la facilidad con la que nosotros podemos dar a conocer información se han visto beneficiadas a través de los medios de comunicación, las redes sociales, y nosotros tenemos la posibilidad, la oportunidad de difundir esa información, y esa información es legítima y esa información tiene el derecho de estar ahí. ¿Qué información? Es que esa es la pregunta relevante. Porque, a ver, sí tenemos mayor capacidad de difundir cosas, porque los medios hoy lo permiten, pero ¿toda la información a la que tenemos conocimiento la podemos difundir? En principio, sí. Sí. Toda la información a la que nosotros tenemos conocimiento, tenemos la posibilidad de difundirla. ¿La posibilidad o el derecho? El derecho a El derecho difundirla en principio, pero sí tendríamos que analizar casos particulares. Okay. No, pero interesante, pero la regla general, aquí general, ya me han dado, digamos, dos reglas generales ustedes. Una de lo que tiene que ver con la vida privada, en principio, en todos los casos debe ser privado, ¿no? Es una regla que creo que están de acuerdo. Y la segunda, no sé si estás de acuerdo y te lo pregunto, es esta que dice Añeris de tenemos derecho a difundir todo aquello de lo que tengamos conocimiento, salvo algunos casos específicos. Pero la regla que propone Añeris es libertad de expresión irrestricta. Yo no estoy de acuerdo con la regla tan general. ¿Por qué? A ver. La cantidad de información que compartimos es generalmente un gran porcentaje, es información que no atañe a personas, pero la gran mayoría atañe a personas. Ponemos una foto en Facebook y aparece la cara de nuestro amigo. En realidad tendríamos que consultarle si quiere que aparezca su foto en nuestro perfil. O sea, hay información personal que necesita tener el consentimiento de los otros. Si no, tenemos que ser conscientes de las consecuencias que eso tiene y asumir a qué se renuncia cuando abrimos puertas como liberar la información completamente. Ok, ¿y a qué se renuncia? Porque, a ver, esa es una gran pregunta. A ver, ¿tienes Facebook, Añeris? Sí. ¿Lo usas mucho? Bastante. Bastante. ¿Para qué lo usas? Principalmente para difundir información, pero también para difundir cuestiones de mi vida privada con mi círculo de amigos que yo ¿Te he puedo decidido. preguntar cuántos amigos tienes en Facebook? 1700. Ese es tu círculo de amigos, digamos. Con ese círculo de amigos compartes cuestiones de tu vida privada. Sí, cuestiones de mi vida privada y noticias, temas de interés que Sí, que está yo bien. quiero que ellos se enteren. Ok. Estoy consciente que quiero que ellos sepan eso que está ahí. ¿Te molesta, te molestaría, te ha molestado que alguno de esos 1,700 amigos, alguna de la información relacionada con tu vida privada que tú exhibes a ellos nada más en Facebook, luego la exhiban a un círculo más amplio? Me molestaría, pero soy consciente que yo permití o yo abrí esa puerta para que él tuviera la posibilidad de hacer eso. Okay. Ahora, también soy consciente de que la información que subo no es, la información que subo no son cuestiones que a mí realmente me pongan en una encrucijada. O sea, son privadas pero no sensibles, dirías. Ajá, exacto. O sea, tú dirías, lo que subo ahí asumo que pues ya se puede hacer público. Para mí en principio debería ser solo para mi círculo de amigos, pero quizás se va a un círculo más amplio. Así es. ¿Tú tienes Facebook, Jesús? ¿Y lo utilizas para qué? Para lo mismo, un ámbito de difusión de cosas y otro ámbito de cuestiones personales. De cuestiones personales, ¿para cuántos amigos? 200, no es tan grande. 200 nada más. Es que antes los circuitos eran mucho más pequeños. Bueno, y a ti, no me adelanto, intuyo la respuesta. ¿Te molestaría que uno de esos 200 amigos tomara información de la privada tuya y la mandara a sus 1,700, 1,500 amigos, etcétera? Ese es el problema. Controlar a 200 amigos es posible. Imposible, claro. O más o menos posible en términos de que hay gente que tiene 10,000, 20,000 amigos. Sí me molestaría, pero asumo las consecuencias de estar en esa red. Ok. ¿Cuáles son esas consecuencias? A ver, algo me estaban diciendo ustedes fuera del aire, pero quiero que lo digan y que lo expliquen muy bien, sobre todo al público que no sabe de esto. Es decir, ¿a qué renuncias cuando accedes a una plataforma como Facebook?
¿Qué aceptas tú en las reglas? Tú aceptas, o a una plataforma como Facebook, tú le estás cediendo los derechos de todo lo que estás subiendo en tu perfil. Entonces, mis fotografías dejan de ser mías para ser o pasar a ser propiedad de Facebook. Entonces, no importa que yo las borre, ellos ya las tienen almacenadas en bases de datos. O sea, toda esa información que tú subes se la estás, digamos, otorgando a Facebook. ¿Y Facebook puede hacer con ella lo que quiera? A ver, ¿qué quiere decir lo que quiera, Jesús? Hay aplicaciones que se utilizan para delinear perfiles de las personas. Hay una aplicación que te dice qué personalidad tienes en base a qué likes das en la plataforma. Entonces, con base en lo que has dicho en los últimos 5 años que te gusta, alguien puede ocupar tus datos y ver esta persona tiene una afiliación política de este carácter o una afiliación sexual de este carácter. Se pueden hacer perfiles a partir de eso. ¿Y pueden utilizarse esos perfiles, por ejemplo, para fines comerciales? Así es. Ese es el fin de las redes sociales. Generalmente lo ocupan para fines mercadológicos, hacen un estudio de mercado preciso en bases demográficas bastante amplias. Y están haciéndolo con información que tú mismo estás aportando. Exactamente, nosotros somos la fuente de la información, les regalamos nuestra información que ellos consideran como un bien que tiene mucho costo. No, pues un valor económico Sí, enorme. Sí, o sea, ellos hacen negocios millonarios con toda nuestra información. ¿Y por qué la subimos? Digo, es una pregunta, ¿por qué la subimos? ¿Por qué, si sabemos eso, esto quiere decir que hay un costo alto de quedarte fuera, pero ¿cuál es, digamos, el incentivo principal para decir, sobre todo ustedes que son abogados, que dicen, en efecto, yo estoy cediendo mi información la van a utilizar, van a hacer negocio con ella y sin embargo se las doy? Ayúdenme a dar una respuesta al por qué. Pues hoy en día resulta muy complicado quedarte fuera de las redes sociales, porque también resultaría quedarte fuera de las discusiones. Muchas discusiones, muchas problemáticas actuales, el campo de batalla muchas veces está en las redes. Entonces, bueno, principalmente en mi caso, si yo quiero estar en esas discusiones, si yo quiero ser parte de esas discusiones... ¿Qué son discusiones políticas, Añeris? Son discusiones políticas, son discusiones en materia de derechos humanos, son discusiones personales con amigos, y yo quiero ser parte de todas esas discusiones. Entonces, la sociedad y las redes sociales me orillan a que vaya, abra una cuenta y comience a ser parte de esas discusiones, sabiendo que al final del día les tengo que otorgar esos de... O sea, pagas un precio, digamos, para poder acceder a un círculo, dices, de deliberación y debate que te parece relevante y en el que quieres estar. Así es. Eso me parece muy interesante, Jesús. Aunado a esto, también hay una cuestión de la identidad digital. A ver, ¿qué es eso? Hoy, cualquiera persona que conozcamos en la calle, le preguntamos su nombre y segundo paso, lo buscamos en Google. Entonces, buscamos quién es esa persona en redes, qué impacto tiene esa persona en la red. Podemos ver cómo ya se genera una personalidad en las redes sociales, en los operadores de búsqueda, y tenemos ya una identidad en el entorno digital. O sea, tiene una un alto presencia. costo también, dirías, no estar en las redes de Sí, alguna ya manera. genera una presencia en un mundo que cada vez es más amplio. Ok, pero a ver, me parece muy bien lo que han dicho, pero también pasemos a lo que ya veníamos hablando desde el inicio, que es los alcances de este tipo de exhibición. Lo que ustedes me están diciendo, bueno, pero lo que subes ahí deja de ser tuyo y es totalmente público, ¿no? Puede llegar eventualmente a cualquiera. ¿Sí? O sea, no hay la posibilidad de sustraer información que uno subió a las plataformas electrónicas. Teóricamente no. Teóricamente. Todo lo que se sube a las redes sociales queda permanentemente en las redes. O sea, para borrar un disco duro de una computadora es difícil porque se quedan los datos en los discos allá abajo y se pueden volver a sacar si yo lo borro nada más electrónicamente. Cuando pasamos al cómputo en la nube, es decir, que la información se guarda en servidores que quién sabe dónde están, es más difícil borrar esa información. Ahora, Yes. también las redes sociales han comenzado a prevenir este tipo de situaciones y ya existen aplicaciones, por así decirlo, o nuevas redes que te permiten compartir fotografías, audios, videos, pero que esos son eliminados al instante. Entonces, una vez que son vistos, una vez que son entregados, ya son eliminados y desaparecen del sistema. Entonces, tampoco tenemos que cerrarnos a la posibilidad de que el intercambio de información con otras personas de forma remota siempre vaya o tenga que ser almacenado. Pero al día de hoy el almacenamiento sería más bien la tendencia, digamos. Es la tendencia, sí. Bueno, y esto tiene implicaciones personales, sin duda, ahora veremos algunos casos, algunos dilemas, pero tiene también implicaciones de carácter político.
Es decir, y aquí quiero preguntarles un poco cómo se utiliza eso políticamente o cómo se podría utilizar, sobre todo si, como nos dice Añeris, una de las razones para estar ahí es participar en debates en los cuales uno está posicionándose políticamente y de esa manera también está exhibiendo sus posiciones políticas, Jesús. Yo creo que va ligado al tema de la identidad digital. Okay. Vamos a ver que en un futuro lo que se asocia a mi persona en redes va a ser importante. Si hay ciertas cuestiones negativas que se asocian a mi nombre en una red social, va a ser difícil que yo consiga trabajo en un futuro. Si tengo en mi Facebook una serie de acontecimientos que pueden decir que yo soy pésimo manejando, si eso lo puede ver una compañía de seguros, me va a ser más difícil contratar un seguro de autos. O sea, no solamente son 3 derechos, como habíamos visto al principio, es una cadena de derechos. Vamos a pasar del derecho a la privacidad, a un derecho a la no discriminación y después al derecho a la salud, en el caso de los seguros, o a otro tipo de derechos. Es una concatenación de derechos que se ven potencialmente en riesgo. Potencialmente en riesgo, tú dirías. Es decir, lo que aquí nos estás advirtiendo es cuidado con las redes sociales. Es decir, mientras tu valoración es más bien positiva, Añeris. Y allí te quiero preguntar, porque ya veremos los casos, a eso está dedicada la última parte del programa, la segunda parte de esta sección, pero mi pregunta es, ¿tú crees que son instrumentos para potenciar derechos o, como nos dice Jesús, instrumentos que ponen en riesgo a derechos? Es una pregunta bastante complicada porque sirve para ambos. O sea, no puedo cerrarme ni puedo pasar por alto que principalmente Facebook utiliza nuestros datos para hacer estudios de mercado. Los vende y a partir de eso muchas decisiones son tomadas para determinar pues cosas que nosotros queremos ver después. Pero también estos medios, estas redes sociales nos han permitido que los alcances de voces pequeñas o los alcances de debates que muchas veces no son puestos en la mira por los medios de comunicación tradicionales, se abren a partir de las redes sociales, principalmente en Twitter. Uno puede ver que existen debates vivos, que existen muchas opiniones y a partir de eso difundir información que en otras ocasiones o en otros tiempos resultaba complicado acceder a ella o resultaba complicado incluso tocar esos temas. Ok, me están llevando a pensar, no sé, pero dime Jesús, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu punto de vista de esto? Que la beta positiva es la que pasa por la libertad de expresión, por la deliberación, el debate y el acceso y generación de información. Claro. Y que la beta riesgosa es la que tiene que ver con el derecho a la privacidad y los derechos conexos a este derecho a la privacidad que podrían, tú nos decías, tener efectos en el ámbito de la salud, en el ámbito del trabajo, en el ámbito incluso de tu fama pública. ¿Estarías de acuerdo en eso? Sí, yo creo que hay un lado positivo y de este lado no es que sea una limitante exclusiva del derecho. Hay que tener conciencia de los riesgos y asumir los costos. O sea, no es una cuestión de limitemos la libertad de expresión o derrumbemos la privacidad. Hay que tener como usuarios la conciencia de lo que estamos haciendo simplemente. Como usuarios. Pero en estos casos las tensiones, los límites, ¿se van a tener que ver caso por caso? Sí, se tienen que analizar caso por caso. Porque lo que no le dije a ustedes es que los dos son abogados, entonces, bueno, ahora veremos casos concretos del presente mexicano, del debate actual, y a ver cómo jugamos no solo con estos 3 derechos de la privacidad, del acceso a la información y de la libertad de expresión, sino más bien con esta red más amplia de la que ya nos hablaban Jesús y Añeris. Regresamos.